me va a permitir a mí reconocer muchos aspectos fisiopatológicos de la enfermedad y cómo es que yo tendría que estar abocado a utilizar la información de cómo actúan las células en respuesta a los tipos de estrés para que en el escenario de la enfermedad, usando algún tipo de medicamento, yo logre restaurar o imitar o remediar el funcionamiento que desde ese momento ese órgano, tejido, sistema, aparato venía desempeñando. Entonces, es muy relevante para nosotros entender cómo es que la célula responde al estrés y cómo es que en algún momento dado tenemos que darle una ayuda, un soporte, hasta que ese impune, ese factor desencadenante del mal trabajo celular, por tanto mal trabajo de un órgano, sistema, aparato, podría perjudicar la homeostasis y condicionar que nuestro paciente no tenga una chance de sobrevida, que es lo que más que nada nosotros tenemos en medicina. Bien, entonces empezaremos tocando algunos aspectos puntuales en relación a lo que es la farmacología. Joven, si usted va a venir a conversar, se retira ahorita. Así vamos a trabajar bien. No estamos en colegio, no estamos en estudio. Usted la verdad que viene ¿estamos? ¿Quieren los dos adelante? No, no estamos en etapa de colegio. Entonces, está conversando desde que entra, me está interrumpiendo. Si lo que se interrumpir, la verdad. ¿Ya? Bien. Entonces, diariamente nosotros estamos siendo agredidos, sea por componentes infecciosos, como vemos aquí, una bacteria determinada que probablemente ya van a revisar ustedes en lo que es microbiología, que tiene capacidades de poder generar algún tipo de daño sobre diferentes estirpes celulares, otras veces dañando los epitelios, el tejido circundante, reclutando células inflamatorias que aumentan el daño que ya se generó producto de la invasión que tenemos de índole infecciosa, entre comillas, sea el tipo, que también lo van a aprender en microbiología, parasitología y otras enfermedades más, que genera un daño. Y este daño puede sobrepasar las barreras de compensación. Y, lógicamente, en ese momento ya se convierte en una enfermedad. Otro aspecto importante que nosotros tenemos que determinar acá es en relación a cómo es que se comporta el organismo cuando trata de ver que sostener el trabajo. Pasen. Buenas tardes. Diariamente nuestros sistemas están trabajando de forma sincronizada, todos para mantener un trabajo determinado. A nivel del medio interno, muchas sustancias de tipo metabólico, hormonal, neuronal, etcétera, están trabajando de forma sincronizada para hacer que el organismo de esta persona se mantenga bien, pueda trabajar adecuadamente. Entonces, algún disturbio que ocurra en alguna ruta metabólica va a tener una representación, repito, en la generación de la enfermedad. Entonces, nuestro objetivo en farmacología es reconocer qué ruta metabólica se ha alterado y cómo es que yo podría restaurar nuevamente, repito, la homeostasis. Sin embargo, ese único aparato que estaría enfermo, dañado inicialmente, no trabaja solo. Vamos a darnos cuenta de la fisiopatología que la mayoría de ellos trabajan junto con otros sistemas más. Por tanto, el mal funcionamiento de uno de ellos va a afectar necesariamente el trabajo de otros. El hecho que yo manipule la función que un órgano viene desempeñando va a tener repercusión en otros órganos más. Entonces, no es solamente valorar qué le ocurrirá al estómago si yo limito la producción de ácido clorhídrico por alguna condición que este paciente recibió una droga que tenía que tener exposición medio ácido para poder activarse. Mi paciente que es la gastritis le doy un antiácido, pero ese ácido activaba otra droga que el paciente necesita para otra condición. Entonces, la manipulación del funcionamiento de algún aparato o sistema va a tener una repercusión. Y eso también lo tenemos que aprender en farmacología. Lógicamente, las bases para ello vienen de fisiología y fisiopatología. Entonces, entremos de lleno a la introducción en farmacología. Primero que nada, el mecanismo a través del cual la droga va a inducir una respuesta en la célula tiene que tener de la mano la relación con alguna estructura de la misma célula. A eso le llamamos nosotros un componente macromolecular. Estas moléculas muchas veces están presentes en la membrana celular, otras están a nivel del citoplasma y otras veces están a nivel del núcleo celular. Al final de cuentas, esa droga tiene que interactuar con alguna de ellas. ¿Para qué? Repito, para generar una respuesta en la célula. Ahora, esa respuesta en la célula puede ser positiva, tengo que producir alguna sustancia, o puede ser negativa. Quizás mi objetivo es que ya no la produzca en grandes cantidades, sino que limite su producción. Un paciente con hipertiroidismo produce demasiada cantidad de hormonas tiroideas, las cuales ya terminan siendo perjudiciales para mí. Mi objetivo será que esa célula
comienza a tener una menor tasa de producción de esa sustancia en determinado momento. Y en otras, quién sabe, tengo poca producción de una sustancia y lo que yo quiero hacer es estimular esa producción. Entonces, para que produzca esa respuesta necesito interactuar con una molécula, repito, de la misma célula que puede estar en la membrana, en el citoplasma o en el núcleo. Al final de cuentas, lo que yo voy a valorar es una respuesta a nivel bioquímico y también a nivel fisiológico. Repito, voy a involucrarme en el funcionamiento de algún aparato o sistema. ¿Cuál es el componente celular a través del cual entonces ese medicamento, esa droga va a tener que interactuar? El receptor. Es decir, tiene que haber alguna forma de reconocer la señal que viene de la periferia. Esta señal que viene de la periferia, llamado droga, fármaco, medicamento, lo que ustedes quieran, es el primer mensajero que representaría a nivel fisiológico la labor que harían, por ejemplo, los neurotransmisores o las hormonas. Cuando la hipófisis secreta ACTH, esa ACTH va a viajar por el torrente sanguíneo buscando a la corteza adrenal, en donde va a tener células blancas para que produzcan determinadas sustancias. Esa ACTH es el primer mensajero. A nivel de las células de la corteza adrenal, sea la capa glomerular, fascicular, reticular, expresión de diferentes tipos de receptores llevarán a la generación de un segundo mensajero. Entonces, la droga que yo vaya a dar remeda más o menos ello, un primer mensajero que tiene que buscar un receptor. Y una vez que interactúa con el receptor, causa un cambio conformacional que va a inducir ahora sí una respuesta que puede ser positiva o negativa. Vean ustedes cómo a nivel fisiológico nosotros vamos a tener que representar nuestro cambio con el uso de algún medicamento. Nuestro cuerpo diariamente produce neurotransmisores, componente neuronal, para que se ejecute una determinada función o una respuesta celular. Hay vías metabólicas que activan respuestas celulares. Hay otros componentes hormonales que también buscan activar en la célula una determinada respuesta o tipo de comportamiento. Y las drogas interactúan bajo los mismos mecanismos. Una cosa es la parte fisiológica, que necesita monedas de comunicación con diferentes estímulos celulares, y otras son las drogas que nosotros vamos a tener que utilizar y saber que van a actuar en esas rutas que nosotros ya reconocemos desde que estudiamos fisiología. Una vez enfrentados a la membrana, la mayoría de veces, vamos a ver que la droga va a tener que interactuar a nivel de la membrana celular, va a buscar esas macromoléculas que en general son proteínas de membrana, transmembrana, que tienen un sitio de unión a la droga generalmente y un sitio efector. Al citoplasma le va a informar algún tipo de respuesta que tiene que desarrollar. Algunas veces no interactúan con estas proteínas de membrana, algunas veces tienen que atravesar toda la membrana del nivel del citoplasma y encuentran a su receptor. O quizás el receptor no está en el citoplasma, sino está a nivel del núcleo celular. Cada tipo de respuesta va a tener que ser reconocida en relación en dónde está ubicándose ese receptor para saber yo cómo podría alterar esa vía de comunicación natural. Lo rescatable de la membrana celular, ya lo sabemos, son los fosfolípidos de membrana, cargados de una molécula de colina, fósforo y glicerol, a través de las cuales se van a agregar ácidos grasos, con diferentes dobles enlaces que le van a dar esa característica forma en zigzag que nosotros reconocemos. Bien, esas vías de comunicación entonces entre las células ameritan la liberación de monedas de comunicación. Fisiológicamente, para mí, la mayoría van a ser neurotransmisores u hormonas, o algunos metabolitos intermediarios. La cosa es que, actuando sobre un diferente tipo de célula, van a inducir algún tipo de respuesta determinada. Este es nuestro receptor clásico a nivel de la membrana celular. Llegó un primer mensajero, fisiológicamente son varios, interactúa con la membrana, busca a su receptor una proteína y le induce un cambio conformacional. Si no ocurre el cambio conformacional, no va a haber una respuesta efectora a nivel del citoplasma. En otras palabras, para que yo vea que aquí se está generando una respuesta, tiene que haber un cambio en la molécula. Pero a veces ese primer mensajero no le hace nada, pero sí ocupa el sitio de unión. Se comporta como un antagonista. ¿No? Simplemente está evitando que se genere el cambio conformacional. Bueno, al final de cuentas la respuesta se genera en el citoplasma, o a veces se va a generar a nivel del núcleo. Y cada vez que el núcleo despliega el código genético, generalmente vamos a ver que una proteína determinada se va a tener que producir. Dos conceptos clásicos surgen entonces en farmacología: la farmacocinética y la farmacodinámica. Desde el momento que yo digo, a este paciente está enfermo y le tengo que dar algún medicamento con el fin de aliviar y restablecer la fisiología, yo voy a tener que hacer que ese medicamento, una vez que ingrese a la economía, va a sufrir una serie de cambios en su composición. Pero
al momento que yo indiqué esa droga, estoy buscando algún tipo de respuesta. Entonces, ese medicamento va a inducir algún tipo de acción sobre diferentes componentes celulares, y eso le llamamos nosotros farmacodinámica. La farmacocinética no establece sino el movimiento que hace el medicamento hasta que busca su célula diana. Pero para llegar a la célula diana tengo que hacer un recorrido, y en el camino me voy a encontrar con diferentes valles, diferentes obstáculos que tengo que sobrepasar para que una vez llegando a mi célula diana le indique lo que tiene que hacer. La farmacocinética entonces representa lo que el organismo le hace a la droga. ¿Cómo yo voy a tratar como organismo de tratar de limitar la cantidad de la droga, de tratar de eliminarla rápidamente, favoreciendo diferentes rutas de biotransformación y de excreción? Pero una vez que ese medicamento, como droga libre, está interactuando con sus células correspondientes, viene la farmacodinámica, lo que la droga le hace al organismo, la respuesta que yo espero obtener. 4 son las propiedades farmacocinéticas. Vamos al movimiento que hace el fármaco una vez que se ha introducido a un determinado paciente. Primero que nada tiene que absorberse, tiene que ingresar y absorberse. En segundo lugar se tiene que distribuir, y para que distribuya tiene que ingresar al torrente sanguíneo. Va circulando junto con otros componentes más, ofertándose a todos los órganos de la economía, lógicamente aquellos que le ofrezcan la capacidad de poder ingresar. No todos van a ser permeables al ingreso de ese medicamento. En tercer lugar, el metabolismo. A la par que está ingresando al torrente sanguíneo para cumplir una estimulación de respuesta en determinado componente celular, también el organismo está buscando convertirlo en un componente menos activo. Generalmente ocurre eso, lo biotransforma en un componente o un metabolito inactivo para que se elimine, o por la vía biliar o por la vía urinaria. Pero a veces esa biotransformación o metabolismo lo convierte en un medicamento mucho más potente que el original. Ocurre también en algunos casos. En una u otra manera, en algún momento ese medicamento se va a tener que eliminar, ya biotransformado, ya convertido generalmente en un metabolito menos activo. La vía principal de eliminación, en la gran mayoría de casos, va a ser por vía renal. De ahí la importancia de saber si el paciente tiene o no tiene una buena función renal, para yo determinar si le voy a dar la dosis completa del medicamento o no. Si este paciente tiene buena función renal y el otro a la mitad, no les puedo dar a los dos 100 miligramos de la misma droga, porque sé que el que tiene menos función renal podría acumular y tener algún efecto tóxico por mucha concentración del medicamento en el torrente sanguíneo. La ruta de administración, ¿por qué está determinada? ¿En qué momento yo escojo? ¿Por dónde voy a tener que ingresar? Va a depender de las propiedades de la droga. Hay drogas que si yo las introduzco por vía oral, la heparina por ejemplo, el ácido del estómago la va a degradar. Por tanto, no va a ser droga activa, no va a ser útil para mí. Necesariamente tendría que bypassar la vía digestiva porque sé que los componentes del tubo digestivo no me van a permitir llegar al torrente sanguíneo. Otro es el objetivo terapéutico. ¿Qué es lo que busco con la droga? Un paciente que tiene la presión 200-100 y le está ocasionando dolor de pecho, está congestionando a nivel de los pulmones, si le doy por vía oral, me demoré 1 o 2 horas en aliviar el dolor de pecho, la agitación, el estado confusional, la falla respiratoria. Pero esta es una emergencia, tendría que actuar en forma mucho más rápida. Entonces tendría que escoger otra ruta que me actúe en minutos, no en horas. Entonces el objetivo terapéutico aquí me determina por dónde finalmente va la droga. ¿Va bien por vía oral? Sí. ¿Va bien por vía parenteral? También. Pero si mi objetivo es que actúe rápido, tendría que escoger la vía de acceso directo, probablemente sea intravenosa. En general, las vías de administración de los medicamentos son clásicamente 2, la vía integral y la vía parenteral. Y hay otras agregadas más que es importante reconocer, porque algunas veces no queremos que la droga ingrese a toda la economía, y sabiendo que tiene un efecto terapéutico sobre un órgano o tejido, finalmente estando expuesta a otros órganos o tejidos, también puede producir efectos no deseados. La clásica es la vía oral. Un medicamento que se ingiere por vía oral ingresa al tubo digestivo, se expone a las secreciones del ácido del estómago, pasa al intestino delgado, en donde una gran área de superficie de absorción se va a exponer a él, permitiendo que la droga en mayor o menor medida se pueda absorber e ingresar al torrente sanguíneo. Es la vía que generalmente vamos a buscar la mayoría de veces. Pero como hay muchos tramos, muchas vallas que recorrer, la cantidad de la droga que finalmente llega al torrente sanguíneo va a ser mucho menor que la droga que yo le di. Le di 100 miligramos de un medicamento y solamente llegó 50 al torrente sanguíneo. Algo limitó que esa cantidad ingresara totalmente al torrente sanguíneo. En cambio, la vía parenteral me ofrece ciertas ventajas. La más
completa, por decirlo de alguna manera, es la vía endovenosa. La vía endovenosa o intravascular me permite que la droga ingrese. Le paso 100 miligramos y los 100 miligramos ingresaron al torrente sanguíneo. Significa que la totalidad del medicamento ya ingresó. Es lo que yo buscaba tener rápidamente en mi paciente. Ese cambio en la concentración que existe, por ejemplo, en la vía parenteral y la vía oral que replicamos inicialmente, me establece la biodisponibilidad. Le di 100, pero solamente llegaron 50 al torrente sanguíneo. Significa que su biodisponibilidad es de 50%. Pero por vía intravenosa le inyecto 100 y los 100 llegan al torrente sanguíneo. Por tanto, su biodisponibilidad es de 100%. A eso se refiere la biodisponibilidad. ¿Cuánto del medicamento efectivamente llega al torrente sanguíneo? Existen rutas intermedias que son más rápidas que la vía enteral y casi remedan a la vía parenteral. La vía sublingual y la vía bucal. Existen medicamentos, dada la gran vasculatura que existe a nivel de la mucosa oral y a nivel también sublingual, que se absorben rápidamente por esa ruta. Algunos antihipertensivos, algunos antianginosos, por ejemplo, tienen buena capacidad de absorción por la vía sublingual o la vía oral, es decir, entre los labios y las encías. Algunas veces es el pulmón el único que está enfermo. Es el árbol bronquial el que está originando la sintomatología en mi paciente. Entonces yo diré, darle un medicamento por vía oral o por vía parenteral haría que ese medicamento actúe en otros tejidos y no solamente en el pulmón, que es donde finalmente radica la enfermedad. Entonces lo ideal sería mejor darle por vía inhalatoria. Solamente atacar al órgano enfermo y evitar los efectos secundarios que ocurrían si es que le diera la droga por otras rutas más. Existen órganos o tejidos que oponen resistencia a la llegada del medicamento, así yo se le haya dado por vía endovenosa o por vía intraarterial, por ejemplo. El globo ocular. El globo ocular es muy resistente a recibir la medicación que llega por vía parenteral o por vía oral. Entonces, tópicamente yo le puedo aplicar también el medicamento, porque sé que es un órgano que le pone mucha resistencia por otras vías de llegada a la que la droga pueda tener un efecto de beneficio para el paciente. O a nivel del sistema nervioso central, el componente intravascular tiene mucha limitación para llegar a la masa encefálica, sobre todo cuando existe algún tipo o algún grado de infección. Entonces yo, para evitar, si así le dé por vía endovenosa, intraarterial o por vía enteral el medicamento y sé que no va a llegar bien al sistema nervioso central, quizás le tendría que hacer una punción lumbar y a través de la circulación del líquido cefalorraquídeo, esa droga que le vaya a inyectar llegue también al sistema nervioso central y me consiga un efecto terapéutico, por decirlo de alguna manera. Entonces, tenemos algunas limitaciones que pueden ser claramente sobrellevadas por nuestro paciente con el fin de poder conseguir que se alivie la molestia que lo está trayendo. Otras veces, el componente de daño está a nivel solamente de la piel. Una infección, una celulitis, un problema inflamatorio localizado que no necesita una exposición a un medicamento que vaya por vía sistémica, por ejemplo. Una ruta alternativa muchas veces es la vía rectal. El recto está muy vascularizado. También me permite que el medicamento pueda absorberse, pero aquí yo no puedo predecir cuánto de la droga se va a absorber efectivamente, a diferencia de lo que ocurre a nivel de la vía sublingual o la vía bucal. Se puede absorber, sí, pero no sé si efectivamente la cantidad que yo espero que llegue a la economía va a ser la suficiente o no para aliviar la molestia del paciente. Rutas alternas a la vía intramuscular, que es una de las clásicas también junto con la vía intravenosa, es la vía subcutánea o la vía intramuscular misma. La cosa es que el medicamento llega a nivel del tejido graso y desde ahí se va liberando lentamente para también en algún momento acceder al torrente sanguíneo y conseguir algún efecto terapéutico. Acá vamos a ver la diferencia entre la medicación que se da por vía parenteral, en este caso la intravenosa, y la vía oral. En relación a esto, si yo inyectar un medicamento por vía intravenosa, como vemos acá, rápidamente el medicamento alcanza una concentración determinada. Su pico de concentración es en minutos, a veces en segundos. Y también rápidamente comienza a bajar su concentración. Pero si se la doy por otra ruta, por ejemplo la intramuscular, noto que el medicamento demora algo más en alcanzar ese pico máximo de concentración en el torrente sanguíneo, pero no remeda el que tiene la vía intravenosa o intraarterial. ¿Por qué?
porque este se está inyectando en el músculo, y el músculo como tejido no le permite acceder rápidamente también al torrente sanguíneo, a diferencia de lo que ocurre con la vía intravenosa. Entonces, la vía de inyección directa sobre un vaso sanguíneo me permite a mí llegar casi en la totalidad de la dosis que le estoy indicando al torrente sanguíneo. Pero noto rápidamente que en ambos casos la concentración comienza a caer. ¿Y por qué comienza a caer? Porque a la vez que el medicamento está ingresando, el organismo ya lo está tratando de eliminar. Vamos a analizar luego cómo es que el organismo comienza a eliminar. No es que el medicamento se quede aquí eternamente, no. Existen rutas metabólicas que van a biotransformar al medicamento y van a inducir su desaparición de la economía. Algunas veces el paciente necesita tener la aplicación de un medicamento de liberación sostenida en días, a veces en semanas, ¿no? Como vemos aquí, se libera gradualmente a nivel del tejido celular subcutáneo y desde ahí alcanza el torrente sanguíneo, pero esa liberación es lenta, con el fin de que mi paciente también consiga algún efecto terapéutico cuando la adhesión a la terapia no es muy buena. A nadie le gusta tomar un medicamento 3, 4, 6 veces al día cuando me dicen con un parche, el mismo medicamento, cada mes te lo vas cambiando. Sería mucho más sencillo para cualquier paciente que tiene alguna enfermedad crónica. Bueno, de alguna u otra manera decimos que el medicamento, sea por vía enteral o sea por vía parenteral, ingresa al torrente sanguíneo. Una vez que ingresa al torrente sanguíneo, en algún momento ese medicamento va a llegar al hígado. Y el hígado es el órgano biotransformador por excelencia. Va a convertir generalmente el medicamento en un compuesto menos activo, favoreciendo luego que el riñón lo puede eliminar con facilidad. ¿Qué diferencias encontramos entre la vía intravascular y la vía enteral? Cuando yo ingiero un medicamento, una pastilla cualquiera, ingresa al estómago, luego al intestino, que le ofrece una gran superficie de absorción. Por el territorio venoso aporta, ese medicamento llega al hígado. Es decir, ni bien ingresó al torrente sanguíneo, ya se está metiendo con el hígado que lo va a biotransformar. Ese es el efecto del primer paso. Tiene que pagar su cuota de haber ingresado a la economía por esta vía. Ingresaste por la vía enteral, te vas a meter con el hígado. Por tanto, te vas a biotransformar. En cambio, cuando yo le doy por vía sublingual, por vía bucal, por vía intravascular, ese medicamento de frente entró a la economía. Es decir, va circulando libremente y en algún momento sí va a llegar al hígado, pero no va a ser tan rápido como el que se ingresó por vía enteral. Es decir, la vía intravascular le permite a usted evitar por algún tiempo el efecto del primer paso. El efecto del primer paso es en qué momento ese medicamento se expone al parénquima hepático, al hepatocito, que es el que lo va a biotransformar. Entonces, la droga se indicó por diferentes rutas, ingresa al torrente sanguíneo, está circulando como droga libre y gracias a sus propias necesidades y mismas propiedades químicas, ese medicamento como droga libre